Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en una historia que, como su título bien sugiere, está cargada de emoción y, por qué no decirlo, de un poquito de misterio y diversión. Hoy, mis queridos amigos, vamos a desgranar lo que sucede en Ande y Kerem juntos, sorpresa en el parque. Sé que el título es conciso, pero a veces, las historias más impactantes nacen de los momentos más sencillos, ¿verdad? ¿Un parque, dos personas, qué podría salir de ahí? Pues prepárense, porque lo que vamos a explorar hoy es mucho más de lo que aparenta a primera vista. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando este contenido que tanto nos apasiona. Activen también la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de sorpresas. Ahora sí, vámonos al meollo del asunto. La premisa de hoy gira en torno a Ande y Kerem, dos nombres que estoy seguro, ya les suenan a muchos de ustedes. La dinámica entre ellos es clave para entender esta sorpresa en el parque. ¿Son amigos de toda la vida? ¿Una pareja recién formada? ¿O quizás dos desconocidos que están a punto de cruzar sus caminos de una manera inesperada? El escenario, un parque, nos evoca imágenes de tranquilidad, de juegos infantiles, de paseos románticos, o incluso de momentos de reflexión solitaria. Pero cuando añadimos la interacción entre Ande y Kerem, y la promesa de una sorpresa, el parque se convierte en un lienzo donde se pinta una historia mucho más compleja. Pensemos en las posibilidades. Podría ser una sorpresa planeada por uno para el otro, un encuentro casual que desencadena algo inesperado, o incluso una situación colectiva que involucre a más gente. Para empezar a desentrañar esta sorpresa en el parque, es fundamental analizar la relación entre Ande y Kerem. Si son una pareja, la sorpresa podría ser una pedida de mano, la celebración de un aniversario especial, o quizás un gesto romántico para reavivar la chispa. Imaginen, un picnic improvisado, una canción dedicada bajo un árbol frondoso, o tal vez una búsqueda del tesoro que culmine en un detalle significativo. Si son amigos, la sorpresa podría ser la organización de un evento conjunto, como una fiesta sorpresa para alguien más, o la revelación de un proyecto que han estado tramando juntos. Pensemos en la camaradería, las risas compartidas, el apoyo mutuo que precede a un gran anuncio o a un momento de celebración. Y si son desconocidos, la intriga aumenta. Quizás se encuentran por casualidad, comparten una experiencia peculiar, y de ahí surge algo totalmente impredecible. Podría ser una ayuda inesperada, un malentendido divertido que se resuelve, o incluso el inicio de una amistad o algo más. El parque como escenario también juega un papel crucial. No es solo un telón de fondo, sino un elemento activo en la narrativa. Es un parque grande y bullicioso, lleno de gente y de actividades, donde la sorpresa podría ser más pública y enérgica. O quizás es un rincón más apartado, íntimo y tranquilo, ideal para un momento de confesiones o de revelaciones personales. La hora del día también puede influir. Una sorpresa al amanecer podría tener un tono más sereno y esperanzador, mientras que una sorpresa al atardecer podría ser más nostálgica o romántica. Y si es por la noche, el misterio y la magia se disparan. Las luces tenues, las sombras, el silencio roto por sonidos lejanos, todo contribuye a crear una atmósfera única. Ahora, vamos a especular sobre la naturaleza de esta sorpresa. ¿Es algo material? ¿Una joya, un regalo inesperado, un billete para un viaje? ¿O es algo más abstracto, como una noticia importante, una revelación de sentimientos, o la confirmación de un sueño? La belleza de las historias cortas y sugerentes como esta es que nos invitan a usar nuestra imaginación. Podríamos estar hablando de Ande organizando una fiesta sorpresa para el cumpleaños de Kerem, alquilando una zona del parque, invitando a todos sus amigos y familiares. Podría ser una temática específica, como una década particular o una película favorita de Kerem. Imaginen la decoración, la música, la comida y el momento en que Kerem, completamente ajeno a todo, llega al parque creyendo que va a tener un día tranquilo y ¡zas!, sorpresa. Otra posibilidad es que la sorpresa sea mucho más personal y emocional. Quizás Ande ha estado trabajando en un proyecto secreto como escribir un libro o componer una canción, y decide presentarle su obra a Kerem en un lugar especial. El parque, con su ambiente natural y su tranquilidad, sería el escenario perfecto para compartir algo tan íntimo.
La emoción de Kerem al escuchar o leer las creaciones de Ande, su orgullo, su apoyo incondicional, eso sería una sorpresa que va más allá de lo material. ¿Y si pensamos en a dinámica diferente, qué tal si Kerem es quien prepara la sorpresa para Ande? Quizás él sabe que Ande ama la astronomía, y organiza una noche de observación de estrellas en el parque, con telescopios y todo. O tal vez Ande ha estado pasando por un momento difícil, y Kerem, para animarla, organiza un día lleno de actividades que ella adora, un helado en su lugar favorito, un paseo en barca, o incluso la presencia de amigos que sabe que la hacen feliz. La sorpresa sería ver a Ande poco a poco recuperar su sonrisa y su alegría gracias al esfuerzo y cariño de Kerem. La frase juntos en el título es igualmente importante. Sugiere colaboración, complicidad y un objetivo compartido. Pero, ¿este objetivo es la sorpresa en sí misma, o es que la sorpresa los une de una manera aún más profunda? Podría ser que Ande y Kerem, como equipo, están planeando algo para un tercero, y el parque es el lugar donde finalizan los preparativos o donde ocurre la revelación. Por ejemplo, podrían estar organizando una boda secreta para unos amigos y el parque es donde tienen su última reunión antes del gran día, o donde tienen que ultimar detalles cruciales para que todo salga a la perfección. Otra interpretación de juntos podría ser que la sorpresa es algo que ambos descubren simultáneamente. Quizás están paseando por el parque y se topan con un evento inesperado, como una actuación musical sorpresa, una exposición de arte al aire libre, o incluso un pequeño incidente que requiere su intervención conjunta. La sorpresa entonces sería la experiencia compartida, la reacción conjunta, y cómo esa situación los acerca o les revela algo nuevo el uno del otro. Imaginen que están caminando y de repente escuchan una melodía hermosa, se acercan y es un músico callejero tocando una pieza que Ande ama, y Kerem, sorprendido por el conocimiento de su gusto musical, decide regalarle una flor que encuentra cerca. La sorpresa es doble, la música y el detalle inesperado. Y si nos ponemos un poco más creativos, ¿podría la sorpresa ser un evento de naturaleza más fantástica o surrealista? En un parque podríamos encontrar elementos de la naturaleza que se manifiestan de forma inusual. Quizás un árbol que florece de repente en una estación equivocada, o un animal que interactúa con ellos de una manera extraordinariamente inteligente. Ande y Kerem, al ser testigos de algo así, quedarían asombrados, y esa experiencia compartida sería su sorpresa. Ahora volvamos a los aspectos más mundanos pero igualmente emocionantes. El título podría referirse a algo tan simple y encantador como Ande y Kerem, que han decidido tener una cita sorpresa en el parque. Uno de ellos no sabe a dónde van, y el otro lo ha planeado todo, la hora, el lugar, quizás un pequeño detalle especial. La sorpresa sería para uno, pero la experiencia es compartida. Pensemos en Kerem llevando a Ande a un mirador escondido en el parque, con una manta y una cesta de picnic, justo a tiempo para ver una puesta de sol espectacular. La sorpresa en el rostro de Ande, su emoción, y el disfrute conjunto de ese momento romántico. O quizás, la sorpresa es más cómica. Imaginemos que Ande y Kerem, cada uno por su lado, deciden llevarle una sorpresa al otro al mismo parque, y terminan encontrándose en medio de un enredo divertido. Por ejemplo, Ande lleva un pastel gigante para Kerem, y Kerem lleva un oso de peluche enorme para Ande. Se cruzan, se dan cuenta de lo que está pasando, y ambos terminan riéndose a carcajadas, con los regalos a medio entregar y un poco de caos divertido. La sorpresa sería el encuentro inesperado y la coincidencia de sus intenciones. La clave para que esta sorpresa en el parque sea memorable es la autenticidad de las emociones. Ya sea alegría, asombro, romance o incluso un poco de susto inicial que se transforma en diversión, lo que realmente conecta con el espectador es la genuinidad de lo que Ande y Kerem sienten y expresan. Las miradas, los gestos, las palabras, todo contribuye a dar vida a esta historia. Un detalle como una sonrisa tímida, un abrazo apretado, o una exclamación de asombro puede decir mucho más que un largo discurso. Si pensamos en un guión cinematográfico, el título Ande y Kerem juntos, sorpresa en el parque podría ser el punto de partida para una escena muy visual. Podríamos imaginar la cámara siguiendo a Ande mientras se dirige al parque, con una expresión de anticipación en su rostro. Luego el foco podría pasar a Kerem, quizás esperándola en un lugar específico, con algo escondido detrás de su espalda. O la cámara podría estar filmando desde lejos, capturando el momento en que uno de ellos aparece y la reacción del otro. La música de fondo, por supuesto, jugaría un papel fundamental, adaptándose al tono de la sorpresa,
optimista y alegre si es una sorpresa feliz, tensa y misteriosa si hay un elemento de intriga, o melódica y emotiva si es un momento romántico. En resumen, la belleza de este título radica en su simplicidad y en el potencial ilimitado que ofrece a la imaginación. Hande y Kerem juntos en un parque y una sorpresa. Podemos interpretar esto de mil maneras, y cada interpretación nos lleva a una historia diferente, pero igualmente cautivadora. La sorpresa podría ser un acontecimiento, un descubrimiento, un gesto, o una revelación. Lo importante es que sucede cuando están juntos, en un entorno que evoca tranquilidad y naturaleza, pero que en este contexto se transforma en el escenario de algo extraordinario. Y con esto hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy sobre Hande y Kerem juntos, sorpresa en el parque. Hemos explorado las múltiples facetas que este título puede tener, desde lo romántico hasta lo cómico, pasando por lo misterioso y lo puramente emocional. Espero que este recorrido por las posibilidades les haya parecido tan entretenido e intrigante como a mí me resultó crearlo. Recuerden, mis queridos espectadores, que el mundo está lleno de pequeñas sorpresas, y a veces, las más grandes se encuentran en los lugares más inesperados, y en compañía de las personas adecuadas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Si disfrutaron de esta conversación, si les picó la curiosidad o si simplemente se divirtieron, les agradecería enormemente que dejaran un me gusta en este vídeo. Y por supuesto cuéntenme en los comentarios. ¿Cuál creen ustedes que fue la sorpresa? ¿Qué creen que pasó entre Hande y Kerem en ese parque? Me encantaría leer sus teorías y sus interpretaciones. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Denle a ese botón y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de historias intrigantes y contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo, y hasta entonces sigan buscando sus propias sorpresas. Adiós.